vamos a empezar a hablar porque ustedes dirán, ¿y esto por qué es importante? Pues ya van a ver por qué es importante el Consejo Nacional Electoral. La gran mayoría de las personas dicen que lo que tiene es que acabarse porque está politizado, porque ha ocurrido muchísimo, pero se va a elegir. En la oposición, el Pacto Histórico tuvo hoy una reunión privada, y aquí tengo al que está más informado a mi derecha. Antes de esa reunión, estar a la izquierda. A mi derecha, siendo de izquierda. Antes de esa reunión se esperaba que el pacto le apostara a un ex superintendente o a la ex superintendente, sí, que es Cielo Rusinski, y al ex representante a la Cámara, Lirio Uribe. Pero ahorita me cuenta, el partido En Marcha también se declaró en oposición y postuló a quien tenemos en entrevista en este momento, que es el ex ministro y ex embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera. ¿Tenemos a Guillermo ya? Ex ministro, buenas noches. Buenas noches, Diana. Es un gusto saludarla, de igual manera a los panelistas. Pues la primera pregunta que tengo que hacerle, que además es un panelista asiduo de esta mesa, usted ha sido crítico de la naturaleza institucional del Consejo Nacional Electoral e incluso ha propuesto una reforma para cambiarlo. ¿Qué elementos debería tener esa reforma? Pero primero, ¿por qué quiere ser elegido usted en un órgano que le parece que no funciona? Diana, porque ese es el órgano que existe hoy. La Constitución establece que el órgano de control electoral es el Consejo Nacional Electoral y establece además las reglas para su elección. Como usted bien dice, tanto como congresista y como funcionario de gobierno he promovido reformas para cambiar fundamentalmente el origen de ese órgano y el origen político, que es lo que realmente creemos que hay que cambiar. En una de esas reformas inclusive propusimos la creación de la Corte Electoral para que ese órgano se convierta en una corte independiente que haga además parte de la rama judicial y pueda tomar decisiones estrictamente en derecho. Yo la verdad interrumpo aquí un segundo para preguntarle, porque más o menos tenemos con muchísimas entidades y órganos de control el tema del origen político en la base de su elección. Si no es el origen político, ¿cuál sería entonces el cambio? ¿De qué manera podría o debería elegirse el Consejo Nacional Electoral como la gran corte electoral en Colombia? A mí me gustó mucho la reforma que propusimos en el año 2017, la reforma que fue consecuencia del acuerdo de paz. En ella planteábamos la creación de una corte electoral que tenía un origen diverso. Las altas cortes proponían algunos candidatos para integrar esa corte electoral, las altas cortes actuales me refiero. El Congreso tenía también la posibilidad de promover algunos candidatos y el presidente de la República otros. Si bien se mantenía un origen parcialmente político, también se establecía un origen de carácter judicial. Dado que las altas cortes también participarían de la conformación de esa corte electoral. Y eso tendría, digamos, una ventaja, que tendría un origen diverso, pero además las decisiones que debería tomar ese organismo deberían ser decisiones estrictamente en derecho, no serían actos administrativos como los que emite el Consejo Nacional Electoral hoy, y claramente sería pues, un organismo muy independiente. Ahora, ese es un asunto que habrá que discutir. Yo sigo creyendo en las bondades de esa reforma, en la necesidad de promover un cambio en el origen de esa organización, y sigo creyendo que inclusive desde adentro se puede promover esa reforma, que habría que desde luego conversarla con el Congreso y con el Gobierno Nacional. Acá tengo, y estaba preguntando aquí internamente, porque si lo que queremos cambiar es el origen político de la elección, le estamos quitando a los partidos la nominación, pero se la estamos entregando a las altas cortes, al Congreso y al presidente de la República. Y eso es lo que ocurre cuando vamos a elegir procurador, y creo que también cuando vamos a elegir otras dignatarios de los organismos de control. Y también está politizado al final de cuentas. Entonces, ¿ahí qué cambia? No, yo creo que cambia mucho su origen, porque hoy el origen está realmente en el Congreso. Los partidos políticos postulan, o sea, pero es que no es el Congreso el que toma la última decisión. No sea solo el Congreso. Yo creo que esa reforma del año 2017, Diana, fue concertada con los partidos políticos y con delegados de las altas cortes. No sé si los panelistas, si ustedes recuerdan que el acuerdo de paz
señala que se debería establecer una institución transitoria que se llamó la Comisión Electoral, que era la encargada de proponerle a los partidos políticos esa reforma política. Y esa comisión, de la cual hacía parte, recuerdo yo, Alberto Yepes, que en paz descanse, en ese entonces magistrado del Consejo de Estado, otras personas de tanques de pensamiento internacionales inclusive, propusieron esa alternativa, porque claro, lo ideal sería que fuese una corte que fuese elegida por el sistema de cooptación, que es la manera como se eligen hoy los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, pero pues ese, digamos, era una reforma absolutamente radical. Ellos propusieron una fórmula intermedia que hacía un origen parcialmente político, pero claramente convertía a este organismo en un organismo judicial, en primer lugar, y en segundo lugar, con un origen distinto, lo cual lo hacía más independiente. Fíjese usted que hoy las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen control jurisdiccional, y convertir el Consejo Nacional Electoral en una corte electoral, pues estaría obviando, digamos, ya un trámite, porque hoy la inmensa mayoría de las decisiones del Consejo Electoral que de suyo son controversiales terminan en la sección quinta del Consejo de Estado porque tienen control jurisdiccional. Entonces creemos que a una función tan importante como la del Consejo Nacional Electoral, pues le daría muchas más garantías al país que fuese una organización que haga parte de la rama judicial. Doctor Rivera, ¿qué podríamos esperar de usted de resultar elegido en el Consejo Nacional Electoral? Pues Diana, quienes me conocen saben de mi trayectoria. He sido una persona que ha ejercido sus responsabilidades públicas con la mayor seriedad, y lo mismo haría en el Consejo Nacional Electoral. Actuar con seriedad, actuar en derecho, ser una persona ponderada. El Consejo Nacional Electoral tiene ni más ni menos que una función de vigilancia y control de las elecciones, y las elecciones son el resultado del ejercicio de un derecho humano, que son los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido. Luego, pues son funciones, son tareas muy delicadas que, reitero, las ejercería apegado a la ley y apegado a mi condición ética que me ha caracterizado durante ya más de 20 años de vida pública. Gracias, es Guillermo Rivera. Ya habla como magistrado. Ya habla como magistrado. Chaquete magistrado. Sí, total. Bueno, pues que ojalá los congresistas... Que le vaya bien en esa elección mañana, Guillermo. Y Heráclito, vamos con usted inmediatamente, porque además, ¿qué tan probable es que la oposición logre un asiento extra? De los dos que también estarían en el pacto histórico, con este 3 de marcha, no sé. Heráclito, pero cuéntenos, en este momento sabemos que hubo reunión con el expresidente Gustavo Petro. ¿Qué se acordó ahí? La reunión sigue. Conclusión, siguen reunidos. Bueno. Me escapé a esta hora 20 a conversar con ustedes y con los colombianos al respecto. El Consejo Electoral es muy importante para la democracia de este país, pero sin embargo tiene unas fallas estructurales que está conformada casi siempre por políticos quemados. Es decir, políticos que son elegidos por sus partidos políticos para que defiendan los intereses de sus partidos. Y yo creo que tenemos que avanzar a una reforma política que incluya la reforma a la función electoral del Estado. Y que esta pase, en mi concepto, al Consejo de Estado, en lo que tenga que ver con todos los procesos de inspección y vigilancia y decisiones finales que se ajusten al derecho. Porque yo creo que si seguimos en este escenario siempre, pues cada partido tratará de meter con sus aliados el mayor número de consejos electorales, y pasa lo que nos pasó a nosotros en ese cuatrienio que pasó, donde el Consejo Electoral fue el peor enemigo, la mayoría, 6,6%. Pero lo que están tratando ahora es voltear la torta, y es quedar ustedes con la mayoría. Claro, porque es una discusión, es un juego político, es más un escenario político que en términos jurídicos de decisiones ajustadas al derecho. Y entonces hoy estábamos reunidos con el presidente Gustavo Petro, que la reunión sigue, para definir cuáles son los dos nuestros, entre unas 4 personas que están ahí, que está el pulso en ese momento al interior del pacto, que son 2 mujeres y 2 hombres. ¿Quiénes son? Entonces, Cielo Rusinski, Alirio Uribe, Gabriel Bustamante y Ana Rodríguez, también del Polo Democrático. Son 4 personas sobre las cuales debemos decidir. Alirio, Ana Rodríguez y Gabriel Bustamante. Entonces, esos serían, de esos 4, escogeríamos 2, que nosotros tenemos hoy sumados los votos en todo el Congreso, somos 71, y van a votar 282 congresistas, porque 3 no van a estar. No va a estar Guaidó Mansur, no va a estar Karen Manrique, que están en sus casas o están presos. Están privados de la libertad. No están en sus casas, están presos por corrupción. Sí.
Está en un proceso en la Corte Suprema. Y el representante de las curules afro, que por medida cautelar se suspendió su elección. De sobre 282, nosotros tenemos hoy 71. Si nosotros sumamos con otros partidos y ponemos el punto 3 que tenemos, podemos completar el tercero. ¿Con quiénes podríamos ser? Con los verdes, con En Marcha, con En Marcha, por ejemplo. El que acabamos de entrevistar. Y podríamos sumar el tercero. Es decir, por el número de electores que va a votar mañana. De 9 tendríamos 3. Y para hacer mayoría en el Consejo Nacional Electoral haría falta hacer alianzas con otros 3 en el funcionamiento del Consejo Electoral. Con 2 tendríamos 5, que con 5 se bloquean, digamos, las decisiones porque no se alcanza una mayoría absoluta de 6 de 9. Pero en ese proceso vamos. Pero Diana, este es un escenario político y en tanto es un escenario político, pues defienden las ideas de sus partidos. Y ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los partidos y movimientos políticos de políticos, pues tienen sus preferencias y creo que eso hay que reformarlo. Expliquémosle a los oyentes, Valero, Lucas, el que quiera, Carolina, ¿por qué es tan importante la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuáles son las decisiones clave que toma esta corporación? Valero. Digamos que, Diana, viene bien importante. Acuérdese que las últimas campañas presidenciales han sido investigadas por cómo ha sido su financiación, incluso sancionadas. La del expresidente Gustavo Petro, la del expresidente Iván Duque pasó también por el tamiz del Consejo Nacional Electoral de entonces, la del expresidente Juan Manuel Santos, y varios gerentes de campaña terminaron después en procesos penales y judiciales avanzando luego de las decisiones que se tomaron en el Consejo Nacional Electoral. También ellos tienen que tomar, estos 9 magistrados que se eligen este martes 25 de agosto, son las personas que verifican si las personerías jurídicas de los partidos se sostienen o no. Y hay otros que, por ejemplo, puede que no tengan una representación grande en el Congreso, pues Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, que tiene ahí pensando si se mantiene o no la personería jurídica por un nombre que se me viene ahorita a la cabeza. Además de eso, son las personas que dicen cuánto es el tope que se tienen que gastar en las campañas electorales, hasta dónde se tiene que regular el tema de campaña en términos de redes sociales y demás. Su función, digamos que es de origen político, como dice el representante Heráclito, y lo decía el candidato a magistrado Guillermo Rivera, pero eso también demuestra, y esta discusión, fíjense que la hemos tenido hace muchas décadas, ¿no? De cambiar el Consejo Nacional Electoral cada 4 años, se abre esa discusión, se parece como cuando era la discusión del Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a cambiarlo, hay que cambiarlo, pero el Congreso puede tener todas las polémicas que quiera, pero es un órgano con demasiado poder y cualquier reforma tendría que pasar por ahí. O si no, preguntémonos de dónde viene el actual Procurador General de la Nación y el actual Contralor General de la República y cuál es el origen de ellos más allá de lo partidista. Y ahora todo eso pasa por el Congreso. Los 283 que están habilitados para votar tienen la intención política, a menos de un año de elecciones regionales, de empezar a meterse en estos debates. No sé.